Advertencia, este video está hecho solo para los que han visto todo lo relacionado con Breaking Bad, como El Camino y su maravilloso spin-off, Better Call Saul, aunque este último no es tan necesario. Si viste Breaking Bad completa y quieres saber más sobre cada capítulo, este es tu canal. Capítulo 2. Episodio donde vemos más la evolución de Walter. Skyler ya empieza a sospechar algo raro sobre su marido, Jesse siendo un cobarde e inmaduro todavía, y el gran problema de Walter y Jesse, que harán con el cuerpo de Emilio y quién asesinará a Crazy Eight. Bienvenidos a este nuevo video de los análisis y curiosidades de Breaking Bad. No saben las ganas tremendas que tengo de avanzar en esta serie de videos, porque más adelante en los próximos episodios hay muchas cosas interesantes y creo que no me quedaré corto de contenido para cada video. Hablando de este capítulo, a Walter se nos sigue mostrando como un héroe, aunque eso es lo que nos quiere mostrar la serie en sus inicios, hasta el punto en que Heisenberg se apodera completamente de nuestro protagonista, Walter White. Con esta frase, ni siquiera Skyler reconoce a su marido. Como dije en el video anterior, a Walter le excita saber que encontró algo que en verdad es bueno. 12 horas antes, otra vez en el desierto. Tengo solo una cosa que analizar de esta escena. Walter y sus mentiras bien elaboradas, y que hasta cierto punto suenan muy creíbles. Skyler de nuevo no reconoce a Walter. Walter lleva el color amarillo en su ropa por miedo. Sky en modo FBI, siempre descubriendo todo y a veces entrometiéndose en cosas que no debe. Ella lleva azul de tristeza y frialdad. Al igual que el video anterior, Walter en su clase de química dice cosas muy interesantes. Mirror image forms of one another all the way down at the molecular level. But although they may look the same, they don't always behave the same. Active, inactive, good, bad. Deja todo en claro que su contraparte Heisenberg no se comporta de la misma manera, pero son la misma persona, Walter. Walter tiene esa maldita mosca en su cabeza de qué va a hacer con el cuerpo de Emilio y quién va a matar a Crazy Eight. Por eso está tan frustrado. Justo cuando Emilio se golpea con el árbol, de fondo hay una canción y la letra de ese momento dice: "Nena, me noqueas". Jesse, al igual que Walter, viste de amarillo, por miedo. Si alguna vez te preguntaste por qué se hace llamar Crazy Eight, en Better Call Saul te lo responden. And then you fall at the river. It's too bad. Mucho loco this guy, huh? Esta escena me recuerda un poco a Pulp Fiction, la de cuando Butch busca armas para salvar a Marcellus Wallace. Curiosamente Walter tiene una bolsa de color amarillo en su mano, de miedo. Cuando Crazy Eight come su sándwich, le quita la corteza. Esto es muy importante en próximos capítulos. Bueno, en próximas temporadas. Walter le dice a Sky que no es el mismo de antes. Hasta la misma Skyler se da cuenta. Yeah, no shit. Walter todavía tiene esa maldita mosca en su cabeza de qué hacer con Crazy Eight. Y como tiene miedo, va de amarillo de nuevo. Jesse está de rojo, por sangre y asesinato. Skyler va de blanco de pureza y azul de tristeza y lealtad a su marido Walter. Lealtad por el bien de su marido, de que no le venda más marihuana a Walter. Y advertirle que su cuñado es de la DEA. Jesse siendo un estúpido, impulsivo e inmaduro. Walter puede que sea muy inteligente, pero a veces se equivoca en cosas casi pequeñas. ¿Le recuerda algo? La canción que suena en la última escena, en la última parte, dice: "Y hay un pacto que hemos hecho, si uno debe caer, el otro sigue en". El pacto de Walter y Jesse, de no decir nada y deshacerse de los cuerpos. Ahora vamos con algunas curiosidades. Este es el primer capítulo donde no sale ni Hank ni Marie. En cada temporada de Breaking Bad hay al menos un capítulo cuyo título contiene un nombre de animal. Este capítulo, por ejemplo, se llama El gato está en la bolsa. En la segunda temporada hay un capítulo llamado Picado por una abeja muerta. En la tercera temporada hay dos, Caballo sin nombre, y el otro es Fly. Cuarta temporada, Perro problemático. Y por último, en la quinta temporada, Perro rabioso. En este capítulo nos muestran el famoso ácido fluorhídrico. Nombro este ácido, ya que no se puede disolver un cuerpo como se muestra en la serie, pero sí puede causar un gran daño al cuerpo.
Hablando del ácido fluorhídrico, también tengo que mencionar que es muy tóxico. Los guantes y la máscara que usa Jesse no son seguros. Y tampoco es seguro que Walt y Jesse se quedaron ahí parados. Pudieron haber sufrido daños severos. Y en realidad el ácido no podría ser un agujero en cerámica. En fin, son errores que no arruinan la serie. Jesse ve a los tres chiflados. Un dato curioso, Moe Howard tenía cáncer de pulmón, al igual que Walt, y murió a causa de él. Pero Moe sí fumaba mucho, cosa que Walter no hacía. En el capítulo anterior se ve que Walter saca el dinero, porque puede ser que en la bolsa plástica que tenía Crazy 8 se mojaron los billetes. Eso también explica el por qué después lo tienen en una bolsa de papel. Y por último, la música que se utilizó en este capítulo. Gracias por ver el video. Si algo se me pasó, no duden en dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego y cuídense mucho. Active, inactive, good, bad.